Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un poco la idea de este video es para explicar algunas generalidades con respecto al proceso de lo que vamos a denominar guerra total, ¿verdad? Que se desarrolla entre 1914 y 1945. Yo ya les bajé material que está en la plataforma que explica un poco por qué tomamos este periodo de tiempo como una unidad. Y les hablé de un historiador que se llama Hobsbawm, Erich Hobsbawm, que trabaja de esta forma las guerras mundiales. No las trabaja separadamente, sino que las trabaja como una unidad. Y además Erich Hobsbawm dice que el siglo XX empieza en 1914, no en 1900, como los almanaques indicarían, sino que bueno, hasta 1914 se desarrolla todavía el proceso que viene del siglo XIX, ¿verdad? El periodo de esplendor de la revolución industrial, el periodo de esplendor de las economías industriales, del imperialismo, del liberalismo político, pero que el estallido de la Primera Guerra Mundial conceptualmente hace cambiar de siglo para Hobsbawm. Por eso él dice que el siglo XX empieza en 1914 y que hasta 1945 todo ese proceso él le llama la guerra total. Y dice que son como los tres, la primera guerra, el periodo entre guerras o interbélico y la Segunda Guerra Mundial serían como tres capítulos de un mismo libro al que él le llama guerra total. ¿Sí? Y que una de las características del siglo XX fue esto, el planteamiento de este tipo de guerras masivas, donde se pone en juego la propia supervivencia de la especie humana en muchos aspectos y muestra el lado más oscuro de, del supuesto progreso humano, ¿no? Como el progreso tecnológico, científico, político, ¿verdad? No era indefinido ni eterno, sino que durante esos años, del 14 al 45, van a sufrir un importantísimo retroceso a nivel moral. O sea, que esa ciencia, esa tecnología no se va a usar para el progreso económico y social, sino se va a usar para la destrucción. Y que los sistemas políticos van a retroceder, ¿verdad? De todo lo que habían ganado y planteado en el siglo XIX va a haber un importante retroceso, sobre todo con los procesos políticos a los que le vamos a llamar totalitarismos, del cual el nazismo es probablemente el ejemplo más famoso, pero no el único. Y bueno, también un retroceso desde el punto de vista económico, por lo menos del proceso que se venía gestando en el siglo XIX, como un retroceso y una transformación desde el punto de vista económico durante esos años primeros años del siglo XX. Entonces yo les voy a mostrar ahora con la cámara este esquemita, que ustedes ya lo tienen también. ¿Ah? Espero que lo puedan ver, no sé si ahí se los estoy mostrando bien, en donde se muestran estos tres procesos. Ahí, estoy haciendo al revés. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Pueden ver ahí? Ahí sí se ve en totalidad. Bueno, de 1914 a 1945 sería como la primera etapa de la historia del siglo XX, que está dominado, bueno, por esto, por la guerra total. En ese proceso se dan las dos guerras, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y un periodo en el medio, al que se llama interbélico o entre guerras, y donde voy a marcar un año clave, que es 1929, donde se da la principal crisis financiera de la historia del capitalismo y crisis económica de la historia del capitalismo. Bueno, vamos a tratar de determinar por qué sucedieron estos acontecimientos durante este proceso relativamente corto, porque son 31 años, en donde sucede todo esto en el mundo y cambia radicalmente todo lo que se había construido en el siglo XIX. Bueno, si pudiéramos hablar de procesos durante este periodo, tendríamos que hablar de tres grandes procesos. De la misma manera que para el siglo XIX hablamos de
la revolución industrial, el liberalismo y el imperialismo. Para este periodo del siglo XX tendríamos que hablar, en realidad, el liberalismo lo vamos a cambiar por las ideas totalitarias, en algunos casos hasta inclusive un deterioro de los sistemas republicanos y democráticos en el mundo, eh, una presencia muy marcada del Estado. ¿tá? Los liberales del siglo XIX eran contrarios a que el Estado se metiera, se inmiscuyera en los temas económicos y sociales. Sin embargo, la guerra y la crisis económica va a generar la necesidad de que los estados tengan que intervenir para, de alguna manera, sostener y sacar de la crisis a los estados, de las economías. Entonces, el liberalismo económico y el liberalismo político van a perder lugares, ¿tá? Que los va a ir ganando la presencia del Estado. En algunos estados, como el Estado nazi o el Estado fascista italiano, o el Estado stalinista en la Unión Soviética, u otros, el Estado franquista en España, etc., estos estados totalitarios, esta intervención del Estado es total. Cuando digo total, me estoy refiriendo a que el Estado interviene en todo el proceso socioeconómico, cultural y político. ¿tá? No hay espacio para la libertad en ningún ámbito, ni en el privado, ni en el público, ni en el económico, ni en el cultural. El Estado está presente y regula y determina qué se hace y qué no se hace, qué está permitido y qué no. ¿no? Creo que el Estado nazi es el más conocido en este aspecto, ¿verdad? Es un Estado que evidentemente articula la cultura, quema libros, prohíbe autores, guía hacia un lugar a la educación, a las artes, inclusive hasta las relaciones interpersonales, ¿verdad? Regula, bueno, cómo debe ser una familia, con quiénes pueden ser o no tus amigos, quién puede ser o no tu pareja, cómo tienen que ser tus hijos, etcétera, etcétera. O sea, hasta ese punto que tenés que pensar y que no. Y el hecho de que no lo hagas como lo determina el Estado nazi puede terminar ¿no? en tu desaparición física o en tu exclusión de la sociedad. Esos son los estados totalitarios, que es el opuesto a lo que se había construido en el siglo XIX, ¿verdad? Los estados liberales que habían desterrado las monarquías absolutas y habían construido, bueno, otro tipo de estado donde la ley y la división de los poderes y el poder político en manos de la burguesía habían sido las características fundamentales. Bueno, la guerra cambia eso, ¿no? Porque un país en guerra, sus prioridades son otras. ¿tá? La política va a estar en función de la guerra y la economía, que venía en función del progreso, del capitalismo, del ahorro, ¿no? Y del crecimiento del capital, ahora la economía también va a estar en función de ganar la guerra. Por lo tanto, bueno, las fábricas, la producción agraria, el comercio, todo va a estar determinado para la producción de armas, de las cosas que necesiten los soldados. ¿no? Por lo tanto, también va a haber una economía de guerra. La guerra es la que manda y dirige durante este periodo de tiempo. Y bueno, con respecto al imperialismo, vamos a ver que van a cambiar las formas del imperialismo también, pero eso se lo voy a explicitar un poquito más en otro audio y video. Lo que me interesa ahora que tengan bien presente es este periodo tan excepcional en la historia de la humanidad, bueno, que marca un claro quiebre con respecto a todo el proceso que se había gestado en el siglo XIX.